Hola, ¿qué tal? Ya estás en Esteban Sport Now. Quédate si te interesa saber del fútbol y suscríbete. Pues bien, el día de hoy vamos a hablar del partidazo del día de hoy en la Champions League, cuartos de final. Manchester City contra Bayern de Múnich, donde el conjunto Citizen se impone por un marcador de 3 goles por 0. Vamos a analizar un poco de lo que fue el partido y la tremenda paliza que le impone el conjunto inglés al cuadro alemán del Bayern de Múnich. Pues sin más, comenzamos ambos equipos presentando estas alineaciones. El Manchester City, era su parado, aparece ya en pantalla un cuadro bastante importante y competitivo, donde mostraba a jugadores de gran calidad que habrían sido a la postre el día de hoy, como el caso de Bernardo Silva, que se manda un partidazo, quizás un poco Kevin De Bruyne, un poquito menos participativo, pero que de igual manera terminarían sacando el resultado. Y sería la alineación del Bayern de Múnich. Thomas Tuchel mandaba esta parte, y lo que decía yo ayer, la parte defensiva, principalmente también en la portería, podría condicionar mucho este partido, y lamentablemente para el conjunto alemán así habría sido. Mandaría a Dayot Upamecano, que sería el protagonista del conjunto del Bayern Múnich, pero de forma negativa. Pues sin más, comenzaba un partido bastante trepidante, con bastante intensidad. El Manchester City, el principal obligado de estar en casa, intentar sacar el resultado mejor conveniente para recibir la vuelta con mayor tranquilidad, y así impondría sus condiciones el Manchester City. El principio era una transición de posición de balón. Los dos equipos son principalmente... les gusta tener la pelota, les gusta atacar en área contraria constantemente, y ese era un choque que se veía muy evidente, ¿no? La situación es que cuando se enfrentan a este tipo de equipos, a veces se puede condicionar en un exceso de respeto. Afortunadamente para el partido no fue así. De hecho, el primer tiempo tuvo algunas llegadas por ambos bandos, tuvieron disparos, donde principalmente en el primer tiempo por parte del Bayern Múnich, quizás fue uno de los peores partidos que le he visto al jovencito Jamal Musiala. A la incorporación del ataque que tenía el Bayern de Múnich, quizás las jugadas que tendría que hacer transiciones más rápidas, se tardaba bastante con la pelota y poca profundidad habría tenido el Bayern de Múnich. Disparos quizás bastante lejos, Leroy Sané también intentando de alguna forma, pero sería al minuto 27 donde el Manchester City impone, pues de cierta manera, pues el sello de la casa. Rodrigo Goes en un contragolpe que tenía el Manchester City, recorta hacia el centro, y era evidente que iba a ser un disparo, un tremendo zapatazo que imprime por el centro, un tremendo golazo que no puede hacer nada el portero suizo Jan Sommer. Regularmente por el primer tiempo muy poco se ocuparon las bandas de tanto el Bayern de Múnich como el propio Manchester City. Las jugadas se gestaban principalmente por la parte central, y que de cierta manera el que habría tenido el premio en esa parte habría sido pues el Manchester City, y no porque el Bayern de Múnich no lo hubiera intentado, sino que afortunadamente estuvo muy bien Ederson, o lamentablemente pues la barrera habría salvado al conjunto inglés, o pues habría sido por fuera, ¿no? Era un partido que hasta ese momento se notaba bastante equilibrado. El Bayern de Múnich había tenido ocasiones importantes, incluso para haber empatado en el primer tiempo, pero sabemos que esto es fútbol. Dos equipos bastante importantes y que de cierta manera pues son equipos de primer nivel, ¿no? Ya comenzando el segundo tiempo, pues el Manchester City, pues con un poquito menos de presión a diferencia del Bayern de Múnich, intentaba salir con la pelota, pero le estaba costando mucho porque la presión del Manchester City era constante, y en la salida eso era lo que podía aprovechar el Manchester City, y que a la postre así habría ido. A los primeros 10-15 minutos, malas salidas de Dayot Upamecano, que regresaría con el propio Jan Sommer, y que por poco la pifia en el Manchester City, terminaría pues fallándola, pero sería una premonición de lo que haría el defensor del Bayern de Múnich, Dayot Upamecano, que de verdad el día de hoy, si Thomas Tuchel no lo sacó, precisamente fue para quemarlo, porque o quizás no tuviera el recambio necesario para esa posición en el partido de hoy, porque de otra manera no lo comprendo sinceramente. Se veía de hecho desde el primer tiempo la floja y lenta salida que tenía el jugador Dayot Upamecano, y que la presión constante del Manchester City para evitar la salida y la prolongación del Bayern de Múnich era constante y abrumadora. Se puso quizás nervioso, le costó la presión, y pues terminaría pifiándola ya para el segundo gol. Una mala salida
que tiene el jugador y Jack Grealish le alcanza a mordisquear, taconea, prolonga para que prolongara para Bernardo Silva, que en vez de lanzar un disparo de palomita sentenciaría el segundo gol. Era un gol sinceramente bastante psicológico. El Bayern de Múnich no se encontraba en la salida, la posición la estaba ganando un poco más el Manchester City, un Bayern sin idea, jugadores extraviados como el día de hoy Serge Gnabry, muy pocos balones habría tenido en la ofensiva, y que de cierta manera pues muestra el sello que tiene el Manchester City, ¿no? Un equipo muy bien estructurado y que también lo mencionaba en la previa, no va a pasar mucho el factor, la mano que le pueda dar el técnico. Sabemos que Pep Guardiola es un técnico, aparte de ser muy experimentado y con ciertos dotes de entrenador, no es lo mismo tener un equipo hace 15 días que hace 4 o 6 años, ¿no? Por mucho que puedas tener de experiencia, como el caso de Thomas Tuchel, creo que si marcan ese parteaguas, y creo que de cierta manera el día de hoy no se encontró el Bayern de Múnich, ¿no? No se vio tampoco la mano de Thomas Tuchel para intentar otra cosa. Intentó el Bayern de Múnich siquiera recortar la distancia, pero también la presión insistente desde la salida constante del Manchester City era abrumadora, y pues terminaría pues finiquitándose el tercer gol de Erling Haaland, ¿no? Sinceramente hoy un partido bastante discreto, si no es por el gol de Erling Haaland, que sigue enrachado este jugador. El día de hoy pues sinceramente muy poco quizás habría sido quizás importante para el Manchester City, ¿no? Porque tiene un cuadro titular que la verdad es de tremendo valor, y que pues sinceramente pues el día de hoy Erling Haaland, a pesar de jugar un mal partido, termina metiendo gol, ¿no? Esto es lo que demuestra el empaque que tiene este equipo, ¿no? También ya para el minuto 70 Julián Álvarez entraría, quizás sin suerte tuvo algún disparo que habría ido por muy cerca del jugador argentino, pero es un empaque que tiene el Manchester City que a mi punto de vista, ya principalmente en el segundo tiempo, por momentos, si tú veías el partido parecería que el Manchester City estuviera jugando contra un equipo de la Premier, no sé, el propio Aston Villa, ¿no? Un Bayern Múnich extraviado totalmente, la confianza que tenía el conjunto inglés era abrumadora, aunque sinceramente por ahí se pudo haber salvado del cuarto gol en una jugada también a balón parado que Yann Sommer terminaría sacando, pero era esa parte de la zona defensiva que el Bayern Múnich no se encontraba, unas transiciones muy lentas para la salida, y que creo que eso Pep Guardiola se habría dado bastante cuenta, y la presión era constante, ¿no? Jack Grealish sabemos que viene en un momento de forma increíble, ha anotado goles constantemente con el Manchester City en los últimos partidos, y sabemos que el fútbol es de momentos, y de muchos jugadores vienen enrachados, no solamente el propio Erling Haaland, también Rodrigo, autor del primer gol, Bernardo Silva viene en un gran momento, Gundogan. Es un equipo que sinceramente, si no le gana al Bayern de Múnich en esta Champions League, ningún otro equipo le va a ganar. Al día de hoy, al finalizar el partido, pues demuestra, ¿no? Eso que yo preveía, ¿no? Yo sinceramente ponía en primer lugar al Manchester City como favorito, en segundo al Bayern de Múnich, por toda esta parte, ¿no? El Bayern de Múnich es un equipo bastante completo, pero creo que a día de hoy ha sufrido unas transiciones en muy poco tiempo, ¿no? Con entrenadores como Julian Nagelsmann, actualmente está con Thomas Tuchel, pero también venía de un proceso que tampoco había durado mucho, a pesar de haber sido exitoso con Hansi Flick. Situaciones así que ha tenido el Bayern de Múnich en muy poco tiempo, a diferencia de equipos pues más hechos, ¿no? en esta competición, ¿no? Y que eso de alguna manera también puede jugar un rol importante, ¿no? Y el día de hoy se vio esa experiencia, esa falta de conjunción en el Bayern de Múnich en momentos decisivos, que a diferencia del propio Pep Guardiola echó de mano de experiencia, tanto así que nada más tuvo que ocupar de un cambio, a diferencia del propio Bayern de Múnich, que tuvo que sacar a Jamal Musiala, porque lo repito, bastante extraviado hoy el muchacho. Yo sé que está bastante joven, pero creo que el día de hoy le hizo falta un poquito más de calma, alzar la cabeza, finalizar las jugadas más rápido, porque cuando el Bayern de Múnich generaba transiciones mucho más rápidas, era cuando le metían presión al Manchester City, pero se volvió en ciertos momentos muy predecible, y Jamal Musiala quería burlarse a uno o dos jugadores él solo y tardaba en pasar el balón. Eso evidentemente facilitaba para el día de hoy la parte defensiva del Manchester City, por ejemplo Rubén Díaz, que estuvo de una manera excelsa, a Nathan Akane también, y que de cierta manera pues el Manchester City ante esa manera un poco predecible del Bayern de Múnich, la labor defensiva fue un poquito más amena. Creo que le hace falta trabajo a este Bayern de Múnich.
se lleva una derrota bastante complicada. 3 goles por 0 no es cualquier cosa, pero sabemos que esto es la Champions, esto es el fútbol, y el Bayern de Múnich es un equipo histórico, ¿no? El de vuelta va a ser un partido quizás bastante complicado para el conjunto bávaro, más por la parte que tiene enfrente, pero no hay que entender que el Manchester City a veces puede fallar en los momentos cumbre, ¿no? Quizás este sea el equipo más completo que pueda tener el Manchester City. Si la temporada pasada la pifia ante el propio Real Madrid, principalmente fue porque no tuvo esa resolución en momentos importantes, no tenían un rematador 9 que finalizara esas jugadas que en otros partidos o en otros momentos pudieron haber sido fallas importantes, y el día de hoy pues creo que pone un marcador bastante importante, 3 goles por 0, y que creo que en el partido de vuelta al Bayern de Múnich va a tener que mejorar bastante las cosas. Creo que Thomas Tuchel, no sé por qué no quiso cambiar a Dayot Upamecano desde las primeras fallas que tuvo, ¿no? Creo que por ahí pudo haber pasado el partido, generar mejor las salidas, tener más confianza, y creo que de alguna manera pudo haber puesto a Josip Stanisic, el croata, o incluso se mencionaba que Lucas Hernández ya estaría entrenando con el propio conjunto bávaro el día de ayer, haberle dado algunos minutos. No sé qué tal físicamente hubiera estado hoy el futbolista francés, pero creo que de cierta manera fue un momento donde el Manchester City, si bien es cierto, dominó por algunas partes del partido, creo que se lleva un poquito más de premio, ¿no? Creo que el Bayern de Múnich se hubiera ajustado esa parte, se hubiera salvado al menos de un gol en el partido del día de hoy. Se lleva la canasta de 3 goles y toca remontar en el partido de vuelta, ¿no? Yo pues sinceramente, yo apoyaba al Bayern de Múnich el partido del día de hoy, pero porque sabía que el Manchester City está quizás 1 o 2 escalones por encima del resto, ¿no? Está el Bayern Múnich y después quizás seguirán los demás equipos, entre ellos el propio Real Madrid, hay que decirlo, y creo que de cierta manera va a ser el rival a vencer, el Manchester City, a no ser que el Bayern de Múnich pueda dar la vuelta en el partido de vuelta, pero sinceramente yo lo veo bastante complicado, queda muy poco tiempo, creo que es la próxima semana. Y creo que de cierta manera, pues el día de hoy el Manchester City pone 3/4 de pie ya en semifinales, ¿no? Creo que esa parte que ha tenido el equipo de Pep Guardiola ha sido ya de años de experiencia con el mismo entrenador, muy poco lo que se cambian los jugadores, y que cada jugador que entra responde de una manera excelsa, y la disciplina que ha tenido Pep Guardiola, ¿no? Y pues esperemos que pues el próximo partido pues no sea pues un mero trámite, porque pues estos son dos equipos tremendos que pueden ofrecer gran espectáculo, y espero que el partido de vuelta pues nos dé algo de sorpresas, porque digo, es una eliminatoria que lamentablemente de cerrarse el día de hoy se habría pues quedado lamentablemente corta. ¿Cómo lo ven?